El primer error de la humanidad no fue una guerra, no fue un asesinato, fue una decisión. Hubo un tiempo en el que el ser humano no conocía el miedo, no existía el dolor, no existía el sufrimiento y no existía la muerte. El mundo era perfecto, un jardín eterno creado por Dios donde nada podía salir mal, y en el centro de ese jardín había un árbol diferente a todos los demás, un árbol que nadie debía tocar. Pero un día una mujer se acercó, no lo hizo por hambre ni por necesidad, lo hizo por curiosidad, extendió su mano, dudó por un momento, y tomó el fruto, y en ese instante todo cambió. Su nombre era Eva, y esta es la historia de la primera decisión que cambió el destino de la humanidad. Antes del sufrimiento solo existía el paraíso, un lugar descrito en el libro del Génesis como el jardín del Edén, un lugar donde el tiempo no destruía nada, donde el cuerpo no envejecía, donde el dolor no existía y donde la muerte era desconocida. En ese lugar Dios creó al primer ser humano, Adán. Adán no tuvo infancia, no tuvo padres, simplemente abrió los ojos y estaba vivo, respirando por primera vez, observando el mundo por primera vez, caminó entre árboles gigantes, observó animales que no temían su presencia, sintió el viento, sintió la existencia, pero estaba solo, completamente solo. Y Dios vio que el hombre estaba solo y decidió crear a alguien más, alguien que no fuera un animal, alguien que no fuera una criatura inferior, alguien igual, mientras Adán dormía. Profundamente Dios tomó una parte de él, y de esa parte creó a Eva, la primera mujer. Eva despertó en un mundo perfecto, nunca había sentido miedo, nunca había sentido dolor, nunca había sentido vergüenza, todo era nuevo, todo era seguro, todo era eterno. Caminaba junto a Adán sin preocuparse por el mañana, porque el mañana no representaba ninguna amenaza. No existía el peligro, no existía la muerte, no existía el final. Podían comer de cualquier árbol, podían explorar cualquier rincón, podían vivir sin temor, pero había una regla, una sola regla, un árbol en el centro del jardín, el árbol del conocimiento del bien y del mal. Dios les advirtió que podían comer de todos los árboles excepto de ese, porque el día que comieran de él morirían. Pero Eva no entendía esa advertencia, la muerte no tenía significado para ella, nunca había visto a nadie morir, nunca había visto el final de una vida. La advertencia era solo una idea sin forma, sin peso, sin consecuencia visible, y eso la hizo vulnerable. Un día mientras Eva estaba en el jardín algo la observaba, algo silencioso, algo paciente, era la serpiente, se movía sin hacer ruido, observando, esperando el momento correcto, se acercó lentamente y habló, algo que ningún animal había hecho antes. La serpiente le preguntó si era cierto que Dios les había prohibido comer del árbol. Eva respondió que podían comer de todos excepto de uno. Y entonces la serpiente dijo algo que cambiaría todo, le dijo que no moriría, le dijo que Dios sabía que el día que comiera de ese fruto sus ojos se abrirían, que conocería el bien y el mal, que sería como Dios. Esa idea era peligrosa, pero también era poderosa. Por primera vez Eva dudó, por primera vez cuestionó, miró el árbol, lo había visto antes, muchas veces, pero ahora lo veía diferente. El fruto parecía hermoso, parecía perfecto. No parecía mortal ni peligroso, parecía inofensivo, parecía deseable. La serpiente observaba sin intervenir. Eva extendió su mano lentamente, este era el momento que definiría el futuro. Podía detenerse, podía obedecer, podía alejarse, pero no lo hizo. Tomó el fruto, y lo comió, y en ese instante algo cambió dentro de ella. No fue el mundo el que cambió, fue ella. Por primera vez sintió vergüenza, por primera vez sintió miedo, por primera vez sintió que algo estaba mal. Miró su cuerpo y se dio cuenta de que estaba desnuda. Algo que antes no importaba ahora importaba, algo que antes no existía ahora existía. El miedo había nacido, la inocencia había desaparecido. Eva le dio el fruto a Adán,
y él también comió, y en ese momento la humanidad cambió para siempre. Cuando escucharon la presencia de Dios no corrieron hacia él como antes, se escondieron, intentaron ocultarse, intentaron evitar lo inevitable. Dios los llamó, no porque no supiera dónde estaban sino porque quería que entendieran lo que había pasado. Adán respondió que tenía miedo porque estaba desnudo. Era la primera vez que el ser humano sentía miedo, la primera vez que el ser humano sentía culpa, la primera vez que el ser humano se escondía. La decisión ya estaba hecha, no podía deshacerse, no podía revertirse, la inocencia se había perdido, el sufrimiento entró al mundo, el dolor entró al mundo, la muerte entró al mundo, y con ello el paraíso dejó de ser su hogar. Eva y Adán fueron expulsados, caminaron hacia un mundo desconocido. Un mundo donde el dolor sería parte de la existencia, donde el miedo sería parte de la mente, donde la muerte sería el final inevitable. Detrás de ellos el jardín del Edén quedó cerrado para siempre, y desde ese momento la humanidad viviría con las consecuencias de esa decisión, todo el sufrimiento, todo el miedo, todo el dolor, todo el conflicto. Todo comenzó con un momento de curiosidad, un momento de duda, un momento en el que Eva decidió tomar el fruto. Y desde ese día el ser humano dejó de ser inocente, dejó de ser eterno, y se convirtió en lo que es hoy, una especie consciente de su propia fragilidad, todo por una decisión, la decisión de Eva. Fuera del paraíso, Eva sintió por primera vez el verdadero peso de la existencia. El suelo bajo sus pies ya no era suave ni perfecto, estaba lleno de piedras, irregular, desconocido. El aire ya no la abrazaba con la misma calidez, ahora era frío, impredecible, indiferente. El cielo que antes parecía cercano ahora se sentía distante, inmenso, silencioso. Y por primera vez comprendió lo que significaba estar expuesta, vulnerable, mortal. Cada paso que daba no era como los pasos que había dado dentro del jardín. Ahora cada movimiento tenía incertidumbre, cada sonido tenía significado, cada sombra parecía ocultar algo desconocido. Ya no caminaba con la seguridad de quien pertenece, caminaba con la duda de quien ha perdido su lugar en el universo, y mientras avanzaba, sintió algo que nunca antes había sentido, el paso del tiempo, no como una idea, sino como una realidad. Su cuerpo comenzó a cambiar lentamente, imperceptiblemente, pero de forma inevitable. El tiempo ya no era estático. Ahora avanzaba, y con él avanzaba su destino, y con ese cambio llegó el cansancio, llegó el dolor, llegó la fragilidad, pero también llegó algo más, algo completamente nuevo, algo que no existía en el paraíso, la posibilidad de crear, la posibilidad de construir, la posibilidad de dar origen a algo que existiera más allá de ella misma. Y por primera vez Eva comprendió que aunque había perdido el paraíso, no lo había perdido todo, porque dentro de ella existía el comienzo de algo que nunca antes había existido, el futuro de la humanidad, y esa realización cambió algo en su interior. El miedo seguía ahí, la incertidumbre seguía ahí, el recuerdo del jardín seguía presente en su mente como una herida que nunca desaparecería, pero junto a ese dolor también nació una nueva fuerza, una nueva determinación, porque ya no era la misma que había sido antes, ya no era la criatura inocente que caminaba sin cuestionar, ahora era alguien que conocía la consecuencia, alguien que conocía la pérdida, alguien que conocía el peso de una decisión, y mientras miraba el horizonte frente a ella, ese horizonte desconocido, peligroso e infinito, entendió que el paraíso no era algo que pudiera recuperar, no era algo al que pudiera regresar. El paraíso ahora solo existía en su memoria, en un tiempo que jamás volvería, pero el futuro aún no estaba escrito, el futuro existía frente a ella, esperando, y por primera vez desde que había tomado el fruto, Eva dejó de mirar hacia atrás, dejó de buscar lo que había perdido, y comenzó a aceptar lo que había ganado,
la conciencia, la elección, la libertad, y aunque el precio había sido el paraíso, el resultado sería la humanidad, y con ese entendimiento, dio un paso hacia adelante, no como alguien que había sido expulsada, sino como alguien que había sido transformada, como la primera mujer, como la primera madre, como el primer ser humano en enfrentar el mundo real, y en ese momento, por primera vez, el futuro comenzó.